ha sido el principal rostro de la cobertura de Euronews en Afganistán tras la llegada de los talibanes al poder. Annelies Borges fue la enviada especial de la cadena El País, donde, entre otros, informó sobre el día a día de los afganos y los cambios en su sociedad bajo el nuevo régimen, cubrió las protestas de las mujeres contra las medidas implementadas por el gobierno talibán y entrevistó a algunos de sus líderes. La tenemos ya de regreso aquí después de, creo que son 12 días, ¿no?, de trabajo 12 allí. ¿Cómo llega un periodista a Afganistán? ¿Cómo tomas la decisión? ¿Cómo se entra allí en el país? Bueno, la decisión hacía mucho tiempo que estábamos intentando de ir porque después que Donald Trump había anunciado este deal con los talibanes y la retirada de las tropas americanas, yo quería muchísimo estar ahí para testimoniar este periodo tan histórico y tan importante para los afganos. Entonces hablamos con muchas personas ahí, con muchos productores locales, con muchos periodistas locales, para intentar de saber cuál momento venir, cuál momento sería lo más oportuno de estar ahí para intentar de hablar con todos los lados. Queríamos hablar con las personas, queríamos hablar con el gobierno, queríamos hablar con los talibanes. Y esa negociación duró muchísimo tiempo y bueno, nosotros también fuimos pegos de sorpresa con la llegada de talibanes en Kabul y ahí fue toda una otra negociación entre las personas ahí y también las personas aquí en Euronews para intentar de llegar de la manera más segura, más organizada posible. Para mí, nosotros escogimos llegar por lo Pakistán por coche. Pegué un coche y salí de Islamabad hasta Kabul. ¿Cómo son las condiciones de trabajo allí? Cuando llegas, ¿no?, te dan el visto bueno, entras en coche, llegas. ¿Por dónde empieza un periodista que está en un lugar tan complicado como Kabul? Empecé con los contactos locales que ya había yo hacía mucho tiempo. Empecé así, empecé con personas que yo confiaba muchísimo y que conocían la historia mucho mejor que yo, porque yo decíamos mucho, yo tengo esta cosa, y estaba muy curiosa, quería mucho aprender, pero no soy una experta en Afganistán. Entonces yo sabía que todas las personas que encontraban ahí sabían muchísimo más que yo. Con ellos, con la ayuda de mis contactos, mis colegas ahí locales, es que empezaba, y cada día era una nueva aventura para mí y para ellos también, porque todo el contexto estaba cambiando mucho y muy rápido. Entonces, cada día habíamos nuevos obstáculos, nuevas realidades a trabajar con ellos. ¿Sentiste miedo, sensación de inseguridad allí? Porque, claro, es lo que tú dices, todo está cambiando. Hay alguien en el poder que son los talibanes, pero uno tampoco puede confiar mucho en que la situación sea estable. Miedo sí, mucho, todos los días, pero no por mí, por ellos, ¿sabes? Porque yo sabía que yo tenía confianza que iban a dejar partir, que iban a dejarme ir de ahí. Pero para mis contactos locales, para las personas que estaban trabajando conmigo, mi productor local, la persona que conducía el coche y también los contactos, las personas que me daban entrevistas, no deben salir. Normalmente tienen su vida ahí, no quieren salir. Pero las cosas cambian tanto y tan rápido que quizá, no sé si deberán salir de ahí, pero sí miedo sentí muchas veces, pero porque yo sabía que por ellos las cosas estaban cambiando muy rápido y que el impacto sería decisivo, sería transformador y quizá no les permitiría, por ejemplo, de continuar trabajando. Has hecho muchos reportajes, uno muy llamativo, uno de los más llamativos es que has hablado cara a cara con líderes talibanes, con militantes talibanes. ¿Qué se siente cuando alguien habla cara a cara con una persona que tiene tanto poder y que puede tomar decisiones sobre tu futuro, sobre aquellos que están trabajando contigo que pueden traer muchos problemas? No sé si la palabra en español es surreal. Exacto. Sí. Surreal, para mí era muy surreal de ver a estos señores con barbas, con turbantes y con armas tan poderosas por todos los lugares de Kabul, porque ahora son los nuevos metres, los dueños del país. Los dueños del país, exacto. Entonces están por todos los lados. Y los primeros días yo tenía mucha aprehensión de llegar y pedir para hablar con ellos. Y bueno, de nuevo, mis colegas que están ahí, mis colegas afganos, mi productor estaba así como, bueno, vamos ahí, vamos a hablar, vamos a preguntar si quieren hablar con nosotros. Entonces fueron ellos
que me dieron la fuerza para decir, sí, sí, vamos a ver, si quieren hablar, van a hablar, si no quieren, no hay problema. Y con esta naturalidad de las personas ahí que están enfrentando una nueva realidad, es que yo me encontré la fuerza para continuar trabajando, porque ellos me decían, sí, escucha, si no quieren hablar, no van a hablar y no hay problema. Entonces empezamos así, empezamos a preguntar si querían hablar con nosotros. Y la cosa estupenda y la cosa que me marcó muchísimo es que todos querían hablar. Tenían muchas ganas de hablar, tenían muchas ganas de posar para fotos y a veces yo llegaba en algún sitio para hacer un live, por ejemplo, y normalmente pedíamos la permisión de los talibán que estaba ahí en ese sitio, si importa si hacemos un live. Y la respuesta era normalmente, sí, ¿quieres que yo hable? Puedo hablar. Y muchas veces no queríamos necesariamente una entrevista, pero acabábamos teniendo que entrevistar a la persona también porque querían hablar, querían explicar lo que estaban haciendo ahí, cómo estaban las cosas ahí. Y siempre este mensaje de ahora la paz llegó, ahora la seguridad llegó. Y nosotros estábamos así como, es que para ustedes tal vez, pero no para todos. Entonces era surreal, era muy impresionante verlos por todos los lados, esos dueños de país que muchas veces querían hablar con nosotros. Pero esto cambió. En principio querían mucho hablar. Y después, conforme los días fueron pasando, les daba un poco de fastidio vernos por todos los lados. El hecho de ser mujer allí te supuso problemas, porque hablamos de una sociedad que quieren implantar los talibanes en la que el papel de la mujer, vamos a decir, es secundario por decir algo, pero claro, no tiene ni mucho menos el estatus del hombre. ¿Te supuso algún problema? ¿Te trataban de alguna forma diferente? ¿O el hecho de ser periodista extranjera ayudaba a equilibrar las cosas? Ayudaba a equilibrar las cosas, pero tampoco... me recuerdo de una escena cuando estaba entrevistando a este señor, este comandante talibán de una otra provincia. Estábamos en una casa que ellos habían invadido porque no tenían casa en Kabul. Entonces muchas de las casas, ahora con las personas que salieron de Kabul, muchas casas están disponibles. Los talibanes entraron en estas casas. Y dentro de esta sala teníamos como 30 personas, 30 muchachos talibanes muy armados, con armas muy grandes. Y yo quería salir allí, después de la entrevista, quería salir a sacar fotos y hacer tomas. Y mi productor me dice, no, tú quieta ahí, te queda sentadita y no va a pasar nada, pero si tú empiezas a sacar tomas de esos señores, no van a comprender nada. Entonces es mejor que tú te quedas ahí. Y ahí claro, a veces yo olvidaba que yo era una mujer y que ellos pensaban que yo no podía estar haciendo todo lo que hacía porque las cosas, las cosas acontecían tan rápido. Pero otras veces las personas al torno de mí me decían, cálmate señora, porque ahora no es el momento de ser la Western journalist, ahora tienes que te comportar de una manera que ellos, que no choquen a ellos, para que ellos no reajan de una manera... En lugar de ser la periodista occidental, tienes que comportarte como una mujer. Punto. Has cubierto también las protestas de las mujeres. Ellas sí que no están protegidas ni por ser occidentales ni nada. No sé si sentías algún tipo de responsabilidad, por un lado, a la hora de mostrar lo que estaban haciendo, porque es un acto de valentía enfrentarse al régimen talibán, pero a la hora también de protegerlas, porque claro, salir en público protestando contra los talibanes puede traer también muchos problemas. Sí, es exactamente eso. Por eso te hablaba de miedo, de sentir miedo por los otros, porque cada historia que yo conté, cada persona que yo conocí, yo sabía que esas personas van a quedar ahí y que las consecuencias para ellas pueden ser muy importantes. Que quizá no va a acontecer ahora, pero dentro de algunos meses, dentro de algunos años, no sabemos. Entonces yo tenía muchísimo miedo de colocar a esas personas en una situación difícil. Al mismo tiempo me pedían, venga y muestra lo que está pasando, esté con nosotros, déjame hablar contigo y con tu cámara, porque nosotros precisamos que nuestra voz sea oída en el mundo todo, pero es
Son muy valientes estas mujeres, es increíble lo que hacen porque tienen una fuerza que yo no sé si conocí antes, porque aprendieron muchísimo con la comunidad internacional, con todos estos proyectos americanos, europeos que estaban ahí, todas estas ONG, todas esas iniciativas que los últimos 20 años Afganistán, bueno, estaban en práctica en Afganistán, esas señoras estaban muchísimo envolvidas, trabajaban muchísimo, querían hacer parte del futuro del país. Entonces hablan muchas lenguas, son muy desenvueltas, te hablan de proyectos de business, de proyectos de inserción social, y ahora todavía están así como cerradas en casa. Entonces esas señoras dicen, pero no pueden sacarnos nuestros sueños de nuestros proyectos así. Y sin esto nosotras no queremos continuar viviendo. Es difícil diferenciar entre tú misma como periodista y como persona a la que supongo que le afecta vivir todo eso de primera mano. Es complicado ver eso. Claro, muy. Porque muchísimo complicado porque mismo si yo sabía lo que estaba haciendo ahí, estaba ahí para contar historias y nada más, pero tú encuentras personas extraordinarias y tú haces un poquito de una parte, mismo que muy pequeña, de la vida de estas personas en un momento muy, muy difícil para ellas. Te abren las puertas de su casa, te cuentan las cosas más difíciles que están viviendo y después te dejan partir porque saben que tú no puedes hacer mucho más do que esto. Entonces es un privilegio muy, muy grande, muy, muy importante de ser periodista en este momento, pero también de ser una persona, yo, Annelise, brasileña, que entro en la casa de esta señora afgana y que con ella pasó un momento, siempre te sirven té, siempre te dan a comer, y siempre se esfuerzan muchísimo para que tú sabes que más que una periodista, tú eres una persona que está ahí con ella y te hace mucha confianza, te explican cosas que quizá no explicarían a sus amigas, pero saben que tú puedes amplificar su voz y puedes, bueno, transmitir ese mensaje al resto del mundo. Para ir terminando, como persona y como periodista, luego hay otras imágenes que hemos podido ver aquí en Euronews en las que entras en una cárcel que está siendo gestionada por los talibanes. Háblanos un poco de esa grabación porque tuvo que ser muy impactante también. Sí, es que este día teníamos intentado de entrar en Bagram, la base principal americana ahí al norte de Kabul. Y este día no quisieron nos dejar entrar. Nos dijeron que no, que la base estaba cerrada para periodistas y no más, porque todos los periodistas habían ahí entrado. Entonces, yo había escuchado hablar de una otra prisión una prisión de la época soviética, una prisión muy, muy compleja porque ahí se pasaron grandes abusos en la época soviética también, y que me hablaban de una prisión de alta seguridad que no era tan vista, no era tan conocida. Y nosotros buscamos en la carta, decíamos, vamos ahí, vamos a intentar de entrar para saber cómo están las cosas, si todavía siguen con prisioneros, porque sabíamos que cuando los americanos salieron de ahí y que el gobierno cayó, todos las policías y los soldados del gobierno se fueron de los cárceles, de sus puestos. Entonces los cárceles estaban abiertos, estaban vacíos. Entonces fuimos ahí esperando encontrar nada y nadie. Encontramos los talibanes que estaban ahí de guardas de la prisión. Yo pregunté si podríamos entrar para saberlo, para conocer las condiciones del cárcel, que ellos habían estado impresionados ahí dentro. Y nos dijeron, pero claro, con placer, vengan. Entonces nos ofrecieron un tour, ¿sabes? Estaban así mostrando, mira cómo era difícil la vida ahí, todo eso. Y ahora tenemos solamente 60 prisioneros. Y yo pregunté, pero ¿dónde están esos señores? ¿Y por qué están aquí? Y me invitaron entonces a ir a hablar con ellos, una cosa muy delicada porque sabes que yo no quería encontrar también unas situaciones que esas personas estaban forzadas a hablar conmigo, no quería transformar la cosa para ellos en una situación más difícil, pero fue un momento de mucha tensión porque tampoco sabíamos nosotros si nos dejarían salir de allí después. Porque... Hay un momento que te dicen, pasa aquí a ver una celda.
Sí, y mi productor dice, no, ahí no entra, por favor, ahí no entra, porque no sé si no te cierran ahí. Pero también había, no sé, había mucha, un poco de humor a veces, de nuevo, una cosa surreal, porque mi productor habló esto en inglés, y uno de ellos hablaba inglés, entonces tradució a los otros que rían, todos reían mucho de la situación, porque era surreal tanto para nosotros como para ellos, porque ellos estaban antes ahí de prisioneros y ahora estábamos dando el tour del cárcel. Podemos hablar con estos chicos que estaban ellos ahora en prisión, que me dijeron que estaban en prisión por una discusión un poco estúpida entre un dono de restaurante que decía que la cuenta era más cara que ellos querían pagar, bueno, que lo dueño de este restaurante era primo de un talibán que llamó su primo. Bueno, ¿sabes? Esto es una cosa un poco frugal, un poco estúpida, que se encontraban ahí hacía como una semana y no sabían, porque no sabían si tenían derecho a un abogado, a un jugamento. A un juicio. Sí. A un juicio, que me decían qué va a pasar con nosotros. Y esta es la pregunta que yo más escuché todos los días en Afganistán: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? Justamente la cosa que yo estaba ahí para preguntar a ellos, que ellos preguntaban a mí. ¿Qué va a pasar con ellos? Después de todo lo vivido, nos has contado cómo fue entrar en el país. ¿Qué es más difícil, entrar o salir del país? Y no solo a la hora de organizar el viaje, sino salir después de todo lo que has estado cubriendo, toda esa gente que has conocido. Salir es lo más difícil. Salir fue el momento más difícil de la misión, porque todos los días hablábamos con Euronews y con las personas ahí para decidir si podríamos hacer más un día. Todos los días era una negociación para saber si ainda teníamos condiciones de trabajar más un día. El día en que decidimos que no, que ya habíamos pasado mucho tiempo y que las cosas habían cambiado un poco para las personas con quien yo estaba trabajando, esa decisión nos pesó muchísimo. Y me pesa seguir pesando, porque yo sigo en contacto con las personas que conocí ahí, sigo intentando de saber si puedo ayudar, pero no es mi papel, pero bueno, ahí no es más la periodista, es la Annelies que intenta de saber lo que pasa con ellos e intentar de guardar una conexión. ¿Te gustaría volver entonces? Todos los días pienso en volver. Bueno, bienvenida de vuelta de momento aquí en Europa. Gracias. A ti.